En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo tendría 18 años, no mucho más. Estaba estudiando ingeniería, primer curso en la Universidad Politécnica de Madrid, antes de ir al seminario. Y recuerdo, ya han pasado muchos años, la conversación con una muchacha, una compañera de estudios. Me dio una gran lección. Yo siempre, y no es ningún mérito, es así, he tenido una gran inquietud ante las personas que sufren. Siempre era algo natural en mí ver sufrir a alguien y querer ayudar. Y un día, hablando con esta joven de mi misma edad, estábamos los dos estudiando en primero de ingeniería, le hablé de este sentimiento, de esta sensación. Y ella me sorprendió y me dijo: pues yo no siento nada de lo que tú sientes. A mí el sufrimiento de los demás me resulta, no digo indiferente, pero no me mueve. Me quedé sorprendido porque era una chica católica, practicante, muy religiosa. Y entonces añadió: lo que pasa es que en esas personas está Cristo. Y es por Cristo que yo las ayudo. Fue una gran lección para mí. Me di cuenta de que siempre hay que introducir la motivación espiritual, siempre. Cuando tienes un sentimiento como era y es mi caso, de dolor ante el sufrimiento ajeno, cuando tienes eso, mejor, mucho mejor, más fácil, pero siempre hay que introducir la motivación religiosa. Nunca quita nada. Cuando no hay, lo pone, y cuando hay, lo potencia, lo multiplica. De eso trata la solemnidad de Cristo Rey, que hoy celebramos según el texto del Evangelio, que para este ciclo de la Iglesia, ciclo A, que termina precisamente
hoy como solemnidad y el próximo sábado por la mañana como ciclo, para hoy la Iglesia ha elegido este texto de Cristo, Rey, pero Cristo, juez también. No debemos olvidar esta lección nunca. Cristo es Rey y Cristo es juez. Hay vida eterna. Estas tres cosas aparecen en el Evangelio de hoy. Hay vida eterna. Habrá un juicio. Y el juicio consistirá en un examen sobre cuánto hemos amado. Unos lo tendrán quizá más sencillo por ese sentimiento humanitario que no es en absoluto exclusiva de los cristianos y que puede haber personas no cristianas, incluso ateas, que tengan ese sentimiento humanitario, y de hecho las hay, y que tengan un sentimiento humanitario de compasión, quizás sería la palabra más adecuada, o de solidaridad, y que puedan tener ese sentimiento en dosis muy elevadas. No me parece que nadie pueda discutir esto. No es una exclusiva, ni mucho menos, de los cristianos o de los católicos sentir compasión o tener solidaridad. Para nosotros, la compasión, la solidaridad, es esa parte humana, pero para nosotros eso tiene que transformarse en caridad, que es lo mismo con un añadido. La caridad es el amor a Dios, primer sujeto de nuestro amor, no digo objeto porque es una persona, primer sujeto de nuestro amor, y por amor a Dios, amor al prójimo. De esto vamos a ser juzgados, de la caridad. Cuando tienes solidaridad, compasión, cuando eres una persona compasiva, porque la naturaleza te ha dado ese don, porque lo has aprendido en tu casa, porque has visto cómo tus padres lo vivían y lo hacían, y corrían riesgos por ayudar a extraños, como ha sido mi caso. Cuando lo has mamado desde niño en tu hogar, entonces, mejor para ti. Digamos que te va a costar menos, pero siempre tendrás que poner la motivación sobrenatural. Por ti, Jesús, por ti. ¿Qué ocurrirá con los que no tienen esa motivación sobrenatural, pero tienen compasión? El Señor les juzgará. Y no digo que les juzgará para condenarles. No se me ocurre eso, porque el Señor en esta maravillosa parábola del juicio final no dice, no les pregunta, ¿lo has hecho por mí? Les pregunta, ¿lo has hecho? Ven, bendito de mi Padre, porque lo has hecho. Vete, maldito de mi Padre, porque no lo has hecho. Y, según el texto, ni unos ni otros le han reconocido en esas personas necesitadas. El Señor les juzgará, el Señor sabrá lo que tiene que hacer, pero a nosotros no solo nos juzgará por la compasión, sino también por la caridad. Más aún, nuestra caridad será una farsa, dice San Pablo, si no hay obras, y no habrá obras, en algunos casos por lo menos, si no hay motivación espiritual. En cada pobre, en cada persona que está sola, en cada enfermo, en cada persona que llora, en cada emigrante que está lejos de su casa, en cada víctima de la guerra, en cada niño abusado, en cualquier persona que lleva en sí, en su cuerpo o en su espíritu, las huellas de Cristo crucificado, ahí está el Señor. Es por Él, es por Cristo que tenemos que ayudarle. La deuda quizá no la tendremos con esa persona. Es un extraño. No somos culpables de su sufrimiento. ¿Lo ha causado otro o lo ha causado la vida o se lo ha causado él mismo?
pero ahí está Cristo. Si tenemos compasión, tenemos mucho camino ya recorrido, pero tenemos que hacerlo sabiendo que ahí está Cristo, porque esto es lo que nos enseña el Señor. Cada vez que lo has hecho con uno de estos, conmigo lo has hecho. Cada vez que no lo has hecho, a mí has dejado de hacérmelo. Nosotros ahora sabemos que ahí está Cristo y por lo tanto nosotros tenemos que ir más allá de la compasión para tener caridad. Por ti, Jesús, por ti, por agradecimiento a ti, porque la deuda la tengo contigo, porque eres tú, Señor, el que me estás diciendo, ayúdame en esa persona, en el que sufre por cualquier motivo, incluso en el que sufre por culpa suya. Ahí está Cristo. Y Cristo es nuestro Rey. Cristo es nuestro Rey. El pobre, el enfermo, el anciano, el que no es mi Rey es Cristo. Pero en esa persona está Cristo. Y yo sé, nos lo ha enseñado el Señor, que un día llegará el momento del juicio y que el Señor me dirá, he tenido hambre, ¿me has dado de comer? He estado enfermo, necesitaba ayuda para las medicinas. ¿Has podido ayudarme y no lo has hecho? ¿O has podido ayudarme y sí lo has hecho? Ven, bendito de mi Padre, o vete, maldito de mi Padre. Y nosotros no podremos decir, como estos de la parábola, Señor, yo no lo sabía, porque nosotros sí lo sabemos. Cristo es nuestro Rey. Con Él tenemos una deuda infinita, que vale más que todo el dinero del mundo y que con todo el dinero del mundo nunca podríamos pagar. Con Él tenemos la deuda y tenemos que pagarla donde Él quiere que la paguemos, en aquel que sufre, por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades. Que así sea.